Bueno, ahí está. Ahora sí, el recording. Ya no puedo decir los extraoficiales que iba a contar No, es porque que ya estamos los grabando. contaste, así cuando... Claro, dijimos que iba a ser el extraoficial, pero iba a parar la grabación. Bueno, a ver, este era un encuentro que tenía muchas ganas de hacer hace tiempo, porque muchos de los artistas con los que estamos trabajando en conjunto eh, me conocen desde hace un montón y saben un poco mi trayecto y por dónde me moví, las cosas que voy y fui pensando y reafirmando, algunas cambiando a lo largo de esta vida de gestión y de trabajo con artistas, pero otros no tanto y entonces era una excusa un poco también para hablar de eso y contar también la experiencia que yo intento que transmitan estos encuentros con especialistas, que yo llamo yo, del mundo del arte, que nos hablan desde distintos lugares, algunos desde la producción, pero otros desde la tasación, la gestión, la curaduría, bueno, un poco la fotografía, como vimos la otra vez con Cata, o el caso de la charla tan hermosa que nos dio Luz sobre las publicaciones de artistas. Em, Contar un poco también cuáles son las expectativas, las ganas, las necesidades que tienen los que estamos del otro lado de la producción y que trabajamos con las y los productores o les productores, ya no sé bien cómo se dice. Entonces voy a hacer al principio como una breve introducción para que los que ya me conocen se recuerden de los caminos por los que anduve, que fueron constituyendo mi manera de ver el arte y de trabajar en el circuito, y para los que no, que sirva también como referencia, ¿no? Aunque no parezca, porque esto ya fue hace muchos años, en algún momento fui artista. Lucila, por ejemplo, me conoció en ese momento en el que yo era artista. Hice la carrera de Bellas Artes, que fue mi carrera como madre inicial, la que tenía total certeza que tenía que hacer, con un lindo trayecto, porque a diferencia de a los que les pasó a muchos de mi generación y la generación anterior, familiarmente no tuve ningún tipo de objeción, dije que quería estudiar Bellas Artes y bueno, adelante, hice la carrera de Bellas Artes, la completé, la terminé con especialización en pintura y durante muchos años produje como artista y expuse y estuve muy, muy activa en ese sentido. Pero en simultáneo empecé a estudiar la carrera de museología y creo que entré un poco a la carrera, al estudio, pensando inocentemente que la información que iba a obtener ahí me iba a servir para poder hacer circular mejor mi obra y me di cuenta que en realidad siempre habría amado los museos, las exposiciones, las historias alrededor de las obras y bueno, poco a poco eso fue ocupando cada vez más espacio y ahora ya hace muchos años que no produzco como artista, ¿no? Hago así mis cositas, pero muy detrás en bambalinas, digamos. Entonces, bueno, con esas dos formaciones y un poco el crecimiento que tuvo cada vez más sólido del mundo de la curaduría, porque cuando empecé a estudiar museología, la curaduría era todavía una disciplina nueva y que estaba empezando a definirse. La museología da una formación, yo diría como más general, ¿no? Como más abarcativa, no tan específica, pero bueno, me di cuenta que lo que me interesaba era eso y hacia ahí fui conduciendo mi carrera. Trabajé en varias galerías de arte y también trabajé en museos. Podría decir que gran parte de mi formación, porque empecé a trabajar en el Museo de Arte Latinoamericano, en el Malva, cuando todavía estaba terminando la carrera de museología, fue una etapa muy formativa y muy decisiva. Y, y después empecé a trabajar en galerías de arte, donde, bueno, me conecté con un mundo que no era tan ideal como el del museo. Fue bastante choqueante ese contrapunto, sobre todo porque, bueno, Malva lo era cuando yo empecé a trabajar cuando recién el museo inauguró en el 2001.
como guardia de sala y después fui haciendo un poquito de carrera dentro del museo y empecé a trabajar en el área de registro y documentación. Y, y bueno, después claramente, ¿no? A esta altura ya el museo tiene un montón de años, se sabe que es un museo de referencia, pero cuando recién inauguró intentaba ser así. Entonces los estándares que tenía eran unos estándares altos de calidad, de esos como muy coincidentes con lo que se estudiaba en la facultad, pero después el mundo real no era así. Entonces cuando salí a trabajar un poco a la calle, al mundo más concreto, no tan ideal, fue un poco choqueante. Empecé a trabajar con una art dealer que, que todavía sigue trabajando y está especializada en arte argentino y latinoamericano, de la cual, bueno, podría contar muchísimas anécdotas. Fue también una etapa muy formativa. Pero me acuerdo que a veces me decía, bueno, hay que llevar esta obra a este cliente y tal vez era una obra de Berni, una pintura, y me subía a un taxi con la pintura así en las manos y, y me mandaba al cliente. Y, y no entendía nada, yo extrañaba el embalaje, toda la documentación que implicaba hacer eso en el museo, pero bueno, en la vida real la cosa era más concreta, ¿no? Había que ganarse el dinero y no había embalaje, no había ningún tipo de cuestiones, los cobros de las obras de arte. Bueno, fue una etapa que para mí también estuvo muy bien porque venía de ese mundo ideal y fue pasar al mundo de la calle. La art dealer con la que trabajaba se llama Luisa Ugarte y, y bueno, la verdad que fue muy interesante esa etapa. Ella trabajaba por su parte con su cartera de clientes y sus obras. Tenía una trastienda interesante de obras, algunas históricas, sobre todo de maestros argentinos, pero bueno, después con el tiempo se empezó a meter en arte latinoamericano también y tenía armada como una especie de sociedad o como pool de ventas con otros tres, cuatro dealers. Entonces, bueno, las ventas grandes las hacían en conjunto. Así, por ejemplo, se hizo una gran venta para el Reina Sofía de León Ferrari. Y bueno, era interesante ver esas negociaciones que, bueno, claramente en el mundo institucional no se veían para nada. Y cuando estaba trabajando con ella, me empezó un poquito a picar el bichito también de meterme a mí misma en ese mundo. Entonces, con las asistentes de esos otros galeristas o dealers con la que yo trabajaba, decidimos juntarnos y empezar a configurar una galería de arte emergente. Y bueno, así fue de delirantes que alquilamos un local y abrimos la galería sin tener ningún tipo de backup de nada, porque después, bueno, cuando uno está dentro de ese mundo se da cuenta que en general hay una inversión que respalda eso, o por lo menos una tradición también de familias que vienen de meterse en ese mundo. Yo después, mucho tiempo indagando ahí en la genealogía familiar, y sacando muy como con sacacorchos la información, me enteré que mi abuelo durante un tiempo había tenido una galería de arte y dije, bueno, ahí había alguna cosa que me llevó a este mundo. Y, y bueno, abrimos la galería que funcionó durante 3 años y medio en un espacio que en Buenos Aires después se transformó también en un buen polo de arte, que era el patio del liceo. La galería se llamaba Central de Proyectos y nosotros queríamos, de hecho el eslogan era una galería para artistas. Teníamos el ideal y que eso es algo que sigo sosteniendo, de que tenía que ser un espacio de cuidado para los artistas. Y la verdad que, bueno, estuvo muy bien ese tiempo que duró la galería. Participamos en 2 ediciones de Arteba y también en algunas otras ferias un poco más periféricas. Pero claro, a mí me gustaba la curaduría y me gustaba mucho la gestión y la estructura de la galería, sobre todo en, en un ámbito así como muy precario en el que estábamos, sin ningún tipo de financiamiento, nos iba comiendo a todas
en la diaria, de limpiar el piso hasta ocuparse de las cuestiones administrativas, entonces me quedaba muy poco espacio para lo curatorial. Y, y bueno, ahí un poco el proyecto entró en crisis. Yo entré en crisis con el propio modelo de galería, que es algo que seguramente algunos me habrán escuchado hablar y es algo que también sostengo ahora. La galería para mí es un formato que no, me encanta ir a las galerías y las amo, pero es un formato que no, que considero que no da respuesta a los artistas, que no les da contención, que con el tiempo, idealmente, o por lo menos inicialmente a fines del siglo XIX, la galería surgió así. Yo creo que a algunos se los comenté que hace un tiempo leí un libro muy lindo con un título muy feo que se llama La vida no oficial de los impresionistas, pero que cuenta mucho cómo empezaron a trabajar con Duranruel y cómo Duranruel como galería apostaba y se endeudó y se metió en un montón de problemas por apoyar y difundir a los impresionistas. Después, bueno, la historia lo retribuyó y fue por buen camino, pero desde su lugar de galerista sufrió bastantes avatares. Y en ese momento el modelo de galería sí era un real cómplice del artista, apostaba, se la jugaba. Pero después, bueno, las tareas se fueron especificando cada vez más y hoy la galería es un espacio de venta que en general siento, hay algunas excepciones, pero que no dan respuesta al tipo de acompañamiento que necesitan los artistas. Y bueno, por eso no tengo una galería y no quiero ser una galerista. Y siempre al final me termino definiendo por la negativa, ¿no? De lo que no quiero ser. Tengo todavía un poco la utopía de que, bueno, las galerías van a escuchar en algún momento esos reclamos de los artistas y cambiar sus perfiles. La pandemia me parece que puso eso también muy de manifiesto, como no supieron ayornarse a ese mundo nuevo que necesitaba una digitalización, una interacción virtual, que las galerías no, siempre hablo en términos generales, ¿no? Por supuesto hay algunos casos muy particulares que sirven como excepción. Pero miren, la semana pasada tuvimos una reunión con los herederos de un acervo de dos artistas que eran matrimonio, y entonces nosotros les sugeríamos hacer un libro sobre los artistas, ¿no? Y ellos cuestionaban, muy bien cuestionado, ¿por qué hacer un libro físico, ¿no? Cuando se podía hacer o una página web o un libro digital. Y le dije, lo defiendo a muerte porque el libro físico, el mundo del arte todavía lo sigue necesitando. Y estoy muy convencida de eso, pero igual sé entre líneas que lo que estoy diciendo es bastante como anacrónico, ¿no? Todavía el mundo del arte sigue anclado a ciertas cuestiones que son a veces de otro tiempo. De hecho, bueno, también una de las cosas que creo que me marcaron también en esa mirada fue la Bienal del Vacío de San Pablo, que ya ni me acuerdo si fue en el 2006, 2008. Y, y ahí, donde no se incluyeron obras de artistas, de hecho fue una bienal que se decidió que contuviera solamente conversatorios y mesas redondas y mesas de debate, se planteaba justamente por qué seguir replicando un modelo que no había tenido cuestionamiento desde el 54, que había sido la fecha de la primera edición de la Bienal de San Pablo, y por qué se seguía replicando el modelo de Bienal y el modelo expositivo, que era un modelo del siglo XIX para mostrar arte del siglo XXI. Y a mí esa idea me partió la cabeza, porque dije, claro, o sea, estamos hablando sobre temas contemporáneos en latín, no nos alcanzan las palabras, no tenemos el léxico. Y, y bueno, curatorialmente es muy difícil de dar una respuesta a eso, pero creo que hay que intentarlo. De hecho, la Bienal planteó esa pregunta, esa cuestión totalmente disruptiva, y a la edición siguiente fue una Bienal tradicional de arte político. No, no había cambiado nada, pero no lo digo como un mal juicio, sino que es difícil modificar esas formas de comunicación. Entonces, bueno, no sé, desde lo expositivo a veces eso se puede hacer, correr los riesgos también implica
implica muchas cosas, a veces implica un presupuesto que no se tiene, pero esa idea y conjuntamente con estas experiencias que fui teniendo un poco entre el museo y las galerías y los art dealers, de la galería como empleada de una galería y como dueña de una galería, me fueron configurando en esa idea de que hay algo en esa estructura donde el artista se perdió. No el artista, sino la figura del artista se fue perdiendo y no tiene contención. Entonces, la galería es el espacio donde se vende, pero a veces no se vende. El artista necesita un poco de acompañamiento y las galerías no lo dan. Los talleres solo hablan de producción y no hablan del mercado, y lo mismo pasa un poco en las instancias de enseñanza formal, en las universidades, en las licenciaturas. Y entonces, bueno, ahí el artista está como luchando y además con esta figura tan perjudicial, creo, que construyó Instagram, ¿no? De que todos podemos ser emprendedores y publicás tus obras y todo es felicidad. Y la verdad que es un equilibrio que yo tampoco todavía he podido resolver en mis experiencias trabajando con los artistas, pues los artistas que en general venden mucho, se les desequilibra la otra parte que tiene que ver con la cuestión más conceptual o intelectual de su obra. Y los que tienen eso muy desarrollado en general no pueden desarrollar lo comercial, entonces es muy difícil encontrar un equilibrio, un ámbito que realmente pueda satisfacer todas esas necesidades, el desarrollo conceptual de la obra, lo comercial y también cierta legitimación, ¿no? Porque, bueno, hay algunos casos de artistas que son muy prolíficos y muy buenos vendedores de su obra y que el propio circuito los va marginando, ¿no? No les quiere, los juzga, pero a la vez todos los artistas e incluso las estructuras que trabajan en torno a los artistas los impulsan a eso. Entonces parece un poco esa historia del perro que se muerde la cola, ¿no? No hay salida. Entonces, bueno, a partir de ahí un poco yo fui configurando estas posturas como críticas en torno a la galería. Bueno, cuando cerramos la galería, trabajé un tiempo en un museo de nuevo y finalmente abrí una oficina que funcionó en Buenos Aires durante 8 años. Y la idea era la oficina de arte, la oficina donde los artistas podían encontrar servicios, podían encontrar esa contención de la que hablaba antes. Pero bueno, me pasaba lo mismo que me pasa ahora. Tenía que definir por la negativa. La oficina es una oficina, no es una galería, no es una clínica, no es un taller. Entonces, pienso que, bueno, todavía hay un trayecto o un camino largo por andar para entender que el sistema del arte está conformado por estructuras nuevas, por formas de circulación nuevas, que no son ni la galería ni el museo. En el medio hay variantes, hay posibilidades que son híbridas, que tienen un poco de las dos cosas. Quería compartir un gráfico que tal vez también algunos vieron en algún momento, pero que sirve también para entender algo de lo que estoy diciendo. Ahora le saco esas cosas en movimiento, pero se lo sumé porque este es un gráfico que a mí me gusta llamar constelación. Porque lo entiendo como algo que está todo el tiempo en movimiento y una cosa se interrelaciona con la otra. Casi les diría que no puede existir sin la otra. Y en el centro, por supuesto, está el artista, está su obra y su producción. Esa franja amarilla divide los dos ámbitos en la parte superior, en el circuito comercial indirecto, perdón, directo, y el que va hacia abajo, el circuito comercial indirecto, pero bueno, siempre ven como de base está la cuestión comercial, la uso a propósito, porque también aunque eso se va desarmando con el tiempo, todavía hay un prejuicio en el hablar sobre lo comercial en el mundo del arte. Entonces voy a pasar al otro gráfico para que lo podamos usar sin esos movimientos. En esta sección del mundo comercial directo es donde operan las galerías, los dealers, los marchands y ciertas acciones de autogestión de los artistas
Pero lo que hay que entender es que el objetivo uno y la acción uno que ejercen estos ámbitos es la comercialización de la obra. Entonces, a veces ir a pedir algo no comercial a estos espacios es casi como inapropiado, porque eso viene después y si se puede, y si queda tiempo y si quedan recursos. En realidad esas cosas suceden en el de abajo, en el ámbito comercial indirecto. Y también me parece que el gráfico sirve para poner sobre la mesa ciertas cuestiones que son comerciales y que se disfrazan de no comerciales. No debería estar mal hablar de eso. Entonces, bueno, por eso ahí yo incluyo los premios. Los premios son instancias comerciales. De hecho, los premios muchas veces se usan para establecer la tasación de la obra de los artistas. Vos como artista no podés presentarte a un premio cuyo monto sea o muy inferior al precio en el que vendes la obra o demasiado superior. Entonces, de alguna manera es una referencia de precio de obra y como lo veo yo es una situación de selección, ¿no? Hay una oferta de un monto que sería el premio y hay un montón de ofertantes que son los artistas que se presentan y que quedan seleccionados y después una de esas obras se compra, recibe el premio y pasa a formar parte de una colección. Es una acción comercial con sus elementos legitimantes, con sus elementos prestigiantes, por supuesto, pero es una instancia comercial. Es una compra de una obra en un contexto cuidado, seleccionado, con voces autorizadas, pero es una instancia comercial. Después, bueno, luego también están las ferias de arte. Las ferias netamente tienen como objetivo lo comercial, aunque bueno, después hay algunas otras ferias que quieren aportar otro valor, como pasa en Argentina con Arteba o incluso, no sé, aquí en España también con Arco, que es la que en general siempre tiene un programa de actividades complementarias bastante más tupido, pero a fin de cuentas son ferias de arte, es decir, que lo que está ahí es para ser vendido y de lo que se va a hablar es de precios y de montos y de descuentos y de formas de pago. No hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Es lo que sucede. Y hay ferias que son de artistas, hay ferias que son de galerías, ferias mixtas o híbridas donde pueden participar los dos, e incluso a veces los dos unidos, dos galerías juntas o un proyecto que tiene algo de comercial y otras aspiraciones también. Después están, por supuesto, los portales de venta online, que por supuesto en los últimos años ganaron muchísimo terreno y que también, bueno, iba a decir defiendo, no sé si la palabra es defiendo, pero que festejo bastante porque tienen en general un- una llegada que incluso las ferias internacionales no tienen, a un público que no tienen. Resuelven cuestiones como la entrega de obra, que a veces en las ferias es más complicada, ciertas garantías. eh, no todos los portales de venta online son buenos y prestigiosos, hay muchos, porque claramente imagínense que para los que las plataformas de venta online es una ganancia de, tienen ingresos pasivos millonarios, porque cobran comisión por cada una de las ventas sin hacer más que poner un portal más o menos diseñado. Pero bueno, dentro de esas variantes hay algunos que son más prestigiosos que otros, por eso se entenderá que trabajo con Artsy y no con otros. Em, pero realmente me parece que son los que entendieron cómo funciona un poco la cuestión, desde estas posibilidades de ver tu obra con el móvil, cómo quedaría montada en la habitación de tu casa, o fotografías que te muestran la proporción de la obra, los videos, los detalles. Esas son las cosas que yo digo que las galerías no entendieron durante la pandemia. Y después la instancia del estudio o el Open Studio, el estudio abierto, que también me parece que son unas experiencias que, que los públicos nuevos están en búsqueda. Conocer el modo de producción, el espacio, la mesa donde el artista produce, los materiales que utiliza, que después de
de derrocar eh, el dogma del cubo blanco, eh, que bueno, es un libro que a lo mejor, no sé, Pato, vos seguramente lo leíste, ¿no? El de Brian O'Doherty, el cubo blanco. Si no lo leyeron, léanlo, es interesante, que fue un poco el que acuñó esta idea de la sala blanca, impoluta, el cubo blanco, que ya entró en crisis hace bastantes años, entonces, bueno, al público le interesa un poco más eso, ¿no? La cocina del arte, ¿no? Ver la obra en un quirófano totalmente protegido. Y todas esas, bueno, son acciones que los artistas pueden hacer por su cuenta. Si les sale, si se puede, hacer gestión también implica sacar horas de producción de la obra, implica exponerse, tener un discurso, implica un montón de cuestiones que, bueno, a veces no es parte del interés del artista ese, ¿no? Sí, bueno, justo el otro día estaba leyendo una reseña interesante sobre, bueno, uno de los tantos talleres que hay ahora de gestión, hay talleres sobre marketing para artistas, cosas así como más, que ponen más el mundo de lo comercial sobre la mesa, y hablaban de algo que para mí tenía que ser dicho con todas las palabras, que es esas historias del artista descubierto, un talento increíble en su estudio, son muy raras. Y no sé, podría citar el más reciente, que fue el de Ilma Flint. Se murió, la pasó súper mal, la obra estuvo guardada durante muchos años y bueno, sí, un día fue un curador y descubrió la obra, pero Gilma ya no estaba más, Gilma no lo disfrutó. Entonces esas historias, ¿no? De que yo estoy en mi taller y va a venir alguien a descubrirme. Y una de las cosas que decía este escrito que era interesante es que en esa idea lo que el artista pierde es la potestad o el poder sobre su propio éxito, ¿no? Porque entonces queda en manos de ese descubridor que va a venir y me va a encontrar y no parte de mí la posibilidad de, bueno, ser un artista reconocido. Para hacerlo hay que salir, hay que exponerse, es todo un laburazo ese, es agotador. eh, Hay artistas a los que les sale muy bien y a otros que no. Entonces ahí es donde aparecen las figuras del representante, el galerista, el dealer. Y dentro de esas figuras, bueno, variantes, hay distintos tipos de galerías, galerías que venden obras, galerías que venden al artista, hay galerías que, bueno, hacen otro tipo de propuestas, eh, donde, bueno, se comparte un poco más el riesgo, hay galerías de arte tradicional, hay galerías más experimentales. Hay galerías de obras originales y hay galerías de obras de prints fine arts, que es algo que la verdad que está proliferando y es interesante como posibilidad. Y después está toda esa otra parte que está acá abajo, que son los espacios donde la obra más se piensa, ¿no? No se compra, sino que más se piensa. Pero hablar de un ámbito sin relacionarlo con el otro es bastante, voy a pensar bien la palabra para que no quede mal, porque iba a decir infantil y no está buena la palabra. Es naif, ¿no? Digamos, los artistas que están en bienales suben su precio y se venden mejor. Los artistas que hacen una exposición en un museo se venden mejor. El precio les sube, entonces sería muy inocente decir que eso no repercute. En general repercute más hacia arriba, ¿no? O sea, todas estas acciones que vemos ahí abajo suben el precio y generan más ventas. Pocas veces pasa que va hacia abajo la cosa, pero bueno, en algunos casos sucede, ¿no? Artistas que de repente se venden mucho, entonces las instituciones los empiezan a convocar. Y una de las cosas que yo siempre recalco en este gráfico que voy armando y rearmando, es un gráfico que además de que todas las partes se interrelacionan, yo misma lo voy modificando todo el tiempo. eh, es una propuesta también de pensarse como artistas, donde hay múltiples, si quieren ponerlo en términos de marketing, como múltiples unidades de negocio, ¿no? No hay que focalizarse solamente
en vender la obra en la galería, sino, bueno, participar en un premio, ir a una feria, hacer un Open Studio, ganar una beca, participar en una bienal. Lo digo y ya me agoté, pero bueno, es así, ¿no? No hay otra forma de hacerlo, de hacerlo real, ¿no? Hay que estar en movimiento y por eso decía al principio que en este sistema que se fue complejizando tanto y especificando tanto, porque bueno, ahí tenemos mencionado, ¿no? Están los gestores, están los historiadores, los críticos, los teóricos, los curadores, podríamos sumar a los periodistas especializados en arte, no sé, si quieren, incluso que es una cosa que vengo pensando hace tiempo en incluir los podcasts sobre arte. Eh, Cada uno tiene su pedacito de tierra y opera sobre ese terreno, sobre esa geografía. Y los artistas se van quedando un poco solos en eso, porque se les pide que de repente sepan cómo presentarse una bienal, que sepan cómo ir a una feria, que sepan negociar con un galerista, y en medio de todo eso está la producción, ¿no? Entonces, bueno, un poco la idea inicial o la charla que versaba en torno a lo que la vida me enseñó trabajando con artistas, tenía que ver con eso, con que creo que a las galerías les falta un poco de empatía con los artistas, que el circuito se fue haciendo cada vez más difícil y que nos fuimos olvidando un poco de lo que necesita el artista. Y no sé, bueno, ahí yo que me pongo una capa de superhéroe, quiero ir a salvar a los artistas, no sé qué me creo, pero bueno, siempre tuve un poco ese instinto maternal con los artistas, que fue lo que también me hizo darme cuenta que me gusta mucho trabajar con la producción de los artistas y no tanto yo producir obra, ¿no? Me gusta producir otras cosas, escribir sobre los artistas, pensar en la circulación de esos artistas y en acciones. Y ahora viene la parte, digamos, como del off the record, ¿no? De lo que la vida me enseñó, de lo que quiero decir que no debería ser grabado. Una de las cosas que me enseñó la vida trabajando con artistas es que a veces los artistas son los propios enemigos de su obra. Es difícil llevarlo a palabras, pero para mí es muy visual. Cuando lo veo y me doy cuenta, y eso sucede, artistas que tienen una muy buena producción, que yo misma me pregunto, ¿no? ¿Por qué este artista no está vendiendo más? ¿Por qué no está en exposiciones? Y luego, al trabajar con esos artistas, me doy cuenta que son como lastres para su propia producción, que o son muy problemáticos al trabajar, o son dubitativos sobre todas las propuestas que se les presentan, casi como si no quisieran tomar riesgos, em, o no confían en su propia producción. Eso se ve un montón. Entonces hay algo que empieza a pasar en el circuito cuando el artista no cree en su propia producción, que es como que se cae un halo de la obra, como hay algo que no erotiza a la gente, ¿no? Como una cuestión medio como energética, como un aura. Pero ese ítem me parece que ahora cuando abrimos las preguntas me gustaría, incluso hasta que me lo rebatan, pero es muy claro cuando el artista es el propio lastre de su obra y que no tiene que ver con la producción, porque a lo mejor la producción es muy buena y el concepto de la obra es muy sólido, pero después al momento de confrontar su obra con el circuito, son como anclas para la obra. Y podrías, bueno, citar muchas anécdotas que me parece que no vienen al caso, si quieren después las cuento, pero ese es un ítem por lo menos una idea que quería transmitir. Después la otra cuestión que también aprendí es que hay que tratar en lo posible, no quiero venir aquí con un palito así como director de orquesta, pero hay que tratar de no dejarse marear. Y esto lo digo en relación sobre todo a los precios y a lo comercial. Veo artistas que negocian con alguien y venden a un precio en un sitio y después otro les ofrece otro negocio y entonces la obra tiene otro precio en otro lado y entonces se genera un desbarajuste total donde no se sabe el precio de la obra, no se sabe defender ese precio.
apremian a veces cuestiones económicas, entonces los artistas van cediendo y, y entonces creo que lo importante ahí es tratar de trabajar en un principio, en un precio razonable, que en tal caso se vaya subiendo, se vaya elevando y no acordar un precio en cada situación de acuerdo a lo que me va pasando, lo que necesito, lo que me van proponiendo, porque, bueno, ahí creo que también la obra pierde un poco de seriedad, ¿no? El circuito no artístico tiene la sensación, históricamente, de que los precios de las obras son puestos a ojo, lo cual no es cierto, porque hay un montón de variables que se tienen en cuenta para poder poner los precios. Nosotros tuvimos la charla además con Victoria Webb, que es tasadora, perito, tasador y evaluador de obras de arte. Hay una licenciatura sobre eso, una y varias, ¿no? Entonces, fíjense si no hay sistemas establecidos para poder hacer una tasación de la obra. Pero bueno, el circuito ajeno al mundo del arte todavía navega sobre esa hipótesis. Entonces hay que ser muy cuidadosos con los precios porque la obra después empieza a perder credibilidad, más allá de que la obra esté buena. Y después hay cuestiones que tienen que ver con la materialidad de la obra. Y esto me lo dijo un profe cuando yo estaba en la Escuela de Bellas Artes, que después fue un artista con el que trabajé muchísimos años. Y él me decía, vos tenés que usar buenos materiales, siempre. Me lo decía en una época que yo era estudiante, estudiaba de noche, vivía sola, no tenía un peso. Y, y él venía con esta idea de que yo tenía que usar buenos materiales y decía, este hombre, ¿de qué me habla? No, yo uso lo que puedo y lo que encuentro. Pero después es Pero cierto después es que, cierto. uy, me empecé a escuchar a mí misma. Pero después es cierto que esas obras, por ejemplo, que había producido en la Escuela de Bellas Artes en los últimos años, que estaban buenas, al poquito tiempo se empezaban a deteriorar. Entonces, la utilización de buenos materiales y de informarse sobre cuestiones que tienen que ver con la conservación, con los embalajes, con el preparado de la obra, no es una tontería. Eso es algo que después al artista se le viene en contra. Eh, esa cuestión, la buena fotografía de la obra, comunicar bien la obra, porque yo sé que los artistas ponen mucho empeño en la producción, pero después esa producción sale al mundo y no puede salir desnuda, ¿no? Tiene que ir como con una ropita que le permita defenderse en el mundo, abrigarse o cuidarse del sol. Entonces, esa cuestión es súper importante. Muchas veces he visto obra buena, interesante, muy mal cuidada, muy mal producida y que es difícil ponerla en circulación en el circuito porque eh, cada vez los compradores y coleccionistas, está bueno también diferenciar eso, están más entrenados y saben mirar y saben pedir y exigir, entonces se dan cuenta que hay un problema. Y además también porque creo que con algunos también fui hablando, Lu lo sabe también, sobre este eterno libro que quiero publicar, que hace 2 años que lo quiero publicar, que es sobre la recopilación de textos que escribí sobre artistas. El libro está hecho, pero bueno, después eso es para terapia, ver por qué el libro finalmente no se imprime y sale a la luz, ¿no? Entonces está tan hecho que tiene un prólogo escrito, uno por mí y otro, un ensayo muy lindo que escribieron los chicos de Curatoria Forense. Pero una de las cosas que digo ahí en ese prólogo es que muchos de los artistas sobre los que escribí hace, no sé, 10 años atrás, eran artistas que no eran conocidos, que no tenían carrera, en los cuales, por supuesto, yo confié en su obra, me gustaba, siempre me gustó tener ese abordaje muy respetuoso sobre la producción de los artistas y que ninguno de las dos partes sabíamos después qué iba a pasar y hoy son artistas por ahí súper conocidos o famosos o vendedores. Entonces, eso es importante para la producción, ¿no? Nosotros decimos, bueno, ahora, no sé, vendo una cosita, pero no sabemos cuál va a ser el devenir de nuestra producción. E incluso también, que es algo muy difícil de pensar, pero
tener en cuenta la posterioridad a uno mismo, ¿no? ¿Qué pasa cuando no estemos más con la circulación de esa obra, ¿no? Pues puedo volver a citar a Ilma Afklint, ¿no? Ilma tenía mucha confianza en su obra, pero bueno, si no hubiese producido con buenos materiales, a lo mejor cuando finalmente, no sé, como 30 años, 40, ya ni sé cuántos, la obra salió a la luz, hubiese sido un problema que no estén en buenas condiciones. Entonces, eso me parece un buen punto, ¿no? No ser el ancla de la propia obra, ser regular y consecuente con los precios, tener confianza en la producción y, y utilizar buenos materiales. Y eso, perdón, lo de los buenos materiales lo aclaré también diciendo que yo mismo cuando recibí ese consejo dije, este hombre de qué me habla, no tengo un peso, típica vida de estudiante, comía arroz, fideos, cositas baratas, y este hombre me hablaba de buenos materiales. Pero tenía razón. Y después, en relación a este punto que mencionaba antes de la confianza, que es algo sobre lo que insisto mucho con los artistas y a veces me preguntan, bueno, pero ¿cómo? Confianza ciega. El circuito, si se me permite en este ámbito de confianza, lo voy a decir así de manera muy maleducada, el circuito es hijo de puta. El circuito todo el Mm. tiempo te dice que no. No te acepto en el concurso, no te selecciono en la obra, no te doy el premio, no entras a la feria, no te quise comprar la obra. Entonces hay que tener una confianza a prueba de fuego. Hay que hacerle un traje así de amianto alrededor de la obra y de la producción y confiar un montón, porque el circuito todo el tiempo va a decir que no. Entonces, bueno, siempre se hace ese paralelismo, ¿no? Que la obra es un poco como un hijo. Bueno, hay que salir y defenderla así en el mundo. ¿Cómo se hace? No sé. No tengo ni idea, pero háganlo. Eh, no es que tengo la fórmula de la pólvora o de Coca-Cola, pero me parece que es importante eso. Es importante también hacer red en esa soledad que planteaba antes y que el circuito también deja ahí medio desamparados a los artistas. Creo que la red es importante, red de contención en múltiples aspectos. Amigos artistas, amigos del mundo mercantil, comercial, gente que compre, un crítico, un periodista, un comisario, que dé la posibilidad de estos múltiples enfoques desde donde se ve la obra para entender qué es lo que estamos produciendo. Y abro ahí para preguntas, así no se hace tan larga la cuestión. Yo quiero que alguien me rebata algo de todo lo que dije. Peléenme un poco. O se van a quedar todas pensando que el circuito es un hijo de puta. Se quede con esa idea solamente. Carmen, que vos siempre tenés alguna preguntita interesante o comentario, ¿no? No, pensaba que pese a todo eso uno insiste. Eso pensaba, ¿no? Como que hay algo que te empuja, que te lleva, que bueno, por ahí uno, hablo por mí, ¿no? Por momentos te parece que voy a hacer con esto, con la producción, o no hay lugar y de golpe pasa algo y eso te enciende. Y creo que una de las cosas es esto de sostener, porque es a pesar de uno, ¿no? Por lo menos a mí me pasa eso, ¿no? Bueno, seguís. Y después a mí me Sí. pasa que por ahí la gestión es otra tarea, ¿no? Entonces, bueno, me sirve lo que decís porque plantarse y confiar y bueno, y también darle bola a toda esa otra parte, ¿no? De contacto, de estar alerta de los concursos. Para eso estás vos. Sí, sí, pero bueno, hiciste mención sobre esta cuestión de no hay lugar. Mm. Em, y yo creo que también lo que pasó en los últimos, vamos a decir, 4 o 5 años, no es algo de hace tanto tiempo, es que se empezaron, si podemos, quitarnos los prejuicios de lo que uno cree que tiene que ser la obra y por dónde tiene que circular y lo que en algún punto todos sabemos que es el 1, 2, 3 para ser un artista exitoso. Hay lugares alternativos donde las cosas pueden empezar a circular. Hay posibilidades.
creo que yo también alguna vez lo conté, una artista cordobesa que hace bordados, retratos. La contactó Netflix para incluir unos bordados en una serie y se fue al cielo la chica. Y si yo ahora a alguno de ustedes les digo, bueno, vamos a incluir unas piezas de ustedes en Netflix, a lo mejor me miran un poco con cara rara. O les digo, vamos a hacer tapa de cuadernos y me matan, me lanzan llamas desde los ojos. Pero creo que si uno puede quitarse ese prejuicio de lo que la circulación de la obra de arte históricamente debería haber sido, o lo que el curador del Tate Modern dice que tiene que ser, entonces empiezan a aparecer esos lugares. No, no, digamos, yo también sé cuál es ese 1, 2, 3, qué es lo que hay que hacer para eh, transformarse en un gran artista, ¿no? De hecho, por ejemplo, en esa charla que les decía que tuvimos con estos herederos de estos dos artistas, con los que, bueno, posiblemente empecemos a trabajar, uno de ellos me decía, bueno, nosotros somos amigos, entonces ahí me citó a un curador así, como, no sé, súper, súper conocido, nos dijo que hay que publicar en Taschen, que si el libro no sale, si hacemos un libro de estos artistas y no sale publicado en Taschen, no sirve de nada. Y claro, ¿no? Lo dice alguien que para mí también es referencia, me cita un curador, y le dije, y mira, no estoy de acuerdo. Y dije, bueno, que el curador se vaya al diablo, pero no estoy de acuerdo en eso, ¿no? Entonces le dije, mira, si vos publicas un libro en Taschen circula para un tipo de público y tiene una funcionalidad que no es la que nosotros estamos buscando para la obra de estos artistas. Entonces también me parece que hay que animarse a cuestionar esas cosas que nosotros fuimos tomando como verdades absolutas de cómo se construye el circuito del arte o la carrera del artista. Y ahí es donde aparecen esos lugares que ahora son no lugares. No es fácil no ser elegido en el concurso, lo sé, porque yo misma a veces también participo en convocatorias curatoriales y no verte en la lista no está bueno nunca, aunque te ejercites. Pero bueno, eso no quiere decir que el concurso tenga la verdad y que también hay estructuras que se replican en los concursos. En muchos concursos uno lo ve, siempre los mismos artistas seleccionados y entonces hay estructuras que se repiten porque no aparece ese cuestionamiento. Entonces creo que primero hay que respetar esa pulsión que vos decías, Carmen, que uno tiene, está ahí y no se puede negar. Yo cuando decidí mudarme de país y cambiar toda mi vida, eh, me hice este planteo. Bueno, me cambio todo, me cambio el software, me cambio el hardware, cambio todo. Tengo la posibilidad de hacer reset y irme a otro país y trabajar de, no sé, abogada. Y me permitía hacer ese cuestionamiento de qué pasa si yo no me dedico al arte. Porque desde que empecé a estudiar la carrera de Bellas Artes, yo tenía muy claro que quería trabajar en arte y peleé mucho para que eso sucediera y en algún punto lo logré. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si me cuestiono otras cosas? Siempre fui muy curiosa, no sé, me gusta, por ejemplo, me gusta lo forense, me gusta, no sé, si le pusiera a citar, tengo una lista larga de carreras posibles que podría haber hecho porque soy curiosa, me gustan muchas cosas. Entonces dije, bueno, de repente tengo esta posibilidad. Entonces, durante un tiempo me permití hacerme esta pregunta de, bueno, a ver, voy a vivir una vida sin el arte. Y me di cuenta que no podía, que me gustaba, que está esa pulsión que vos mencionabas, Carmen, que es la que a mí me lleva a operar en el mundo. Todas mis relaciones están basadas en ese amor por la obra, el arte, los artistas, los museos, todo lo que tiene que ver con el arte. Pero bueno, me lo cuestioné y me doy cuenta ahora que volví. O sea, hice como el rodeo. Bueno, lo dejo y volví, lo vuelvo a elegir. Está bueno hacerse esa pregunta, que igual Ah, seguramente me la volveré a hacer dentro de 2 meses, ¿eh? No es que acabó, pero está ahí. no, yo A sabes mí qué pensaba en relación a los lugares, esto y los espacios que llamaste recién alternativos, pero yo hace mucho tiempo digo que hay lugar para todos, ¿no? Como
El tema es saber cuál es el lugar de una. Creo que eso es lo más complejo, porque si todos queremos estar exponiendo, no sé, obteniendo el premio, es imposible, hay un premio. Es como si todos quisiéramos ser Nobel, no se puede, ¿no? Eh, pero ¿cuál es el otro lugar? Porque hay, no sé, millones. Y creo que esa es para mí la búsqueda más importante, porque lugar hay, pero quizás tocamos la puerta equivocada. Yo no creo que sea tan hijo de puta en el circuito. Viste que yo no creo que exista tanta maldad, aunque ya estamos viendo que sí, pero creo que no, que hay otros lugares y que si pudiéramos como hacer ese match en ese lugar, bueno, ahí crecería, pero quizás es eso, ¿no? La puerta equivocada. No sé. Yo puedo hacer un aporte de las cosas que vengo pensando últimamente respecto de todo esto que hablamos, pues no tengo una pregunta para hacer, pero me gustaría Perfecto, acotar sí. un poco. Bueno, vos, María, sabés que de alguna manera yo me autogestiono hace muchos años y que en tanto me fui metiendo un poco en el circuito quizás más oficial del arte, eh, en realidad fui viendo cómo, ¿no? Porque yo era un outsider, yo soy diseñadora gráfica y me empecé a meter en esto de una manera como muy auto, nada, con mi propia brújula, viendo para qué lado. Y lo primero que empecé a hacer fue autogestionar mi carrera, digamos, ¿no? Como artista. Lo que sucede es que uno después, a lo largo que el tiempo pasa, se va dando cuenta que, bueno, que sí que hay una institucionalidad detrás que es la que legitima, que es la que convalida, la que, incluso la que valúa, ¿no? El trabajo de uno, Ujú. desde el punto de vista del valor real económico, hablo. Entonces yo empecé a buscar las maneras de ir metiéndome de alguna manera en este circuito más oficial, un poco pensando en que eh, ¿cómo hago para tener un respaldo? ¿Cómo hago para que mi trabajo tenga un respaldo hacia afuera? Lo cierto es que en tanto me voy metiendo cada vez más, yo tuve la suerte de armarme como un camino autogestivo prolífico, digamos, como con buena respuesta del otro lado. Vivo de mi trabajo hace 7 años aproximadamente, y en tanto me voy metiendo, lo que sucede es que algo de todo esto que hablamos, de todas estas frustraciones de las que hablamos, de alguna manera siento que un poquito como que, no digo que me van expulsando, pero que sí me hacen estar atenta a ver, yo en lo personal quiero meterme acá en esta complejidad o estoy bien Ujú. armando mi propio camino. O sea, ¿por qué yo necesito esta validación de atrás si voy consiguiendo armar mi propio camino? Hay una respuesta para eso. O sea, yo la tengo. ¿Por qué? ¿Por qué busco eso? Finalmente la respuesta que encuentro es porque pareciera que esta estructura que yo voy armando de manera independiente, de manera autosuficiente, parecería que tiene ciertas grietas y que ante cualquier eventualidad se puede caer y derrumbar, ¿no? Como si la institución detrás tuviera los cimientos tan sostenidos a lo largo de la historia, que uno piensa que si llega a ser validado por el sistema, entonces ya tiene un lugar donde quedarse. En cambio, cuando uno se autogestiona, o por lo menos esto es lo que yo siento, es que siento el riesgo inminente y permanente de que esto se pueda desarmar en un minuto. Es como ¿Se trabajar entiende? en relación de dependencia o ser autónomo. Es exactamente eso. Sí, Sí. Es Sí, y sí. además eso. me parece que en tu experiencia, Dani, es eso de haber hecho tu camino propio es muy hermoso. Me da pena que empieces el discurso diciendo yo soy un outsider, porque eso también Ya es hablamos de algo esto, que, sí. claro, pero eso lo ve un montón, el artista que o empezó a estudiar tarde, o no estudió la carrera de artes, o estudió la carrera de artes pero no hizo el taller de no sé qué. Los artistas siempre sienten que les falta algo que les den ese pilar sólido, Pasa ¿no? que un poco te lo hace sentir la propia institución. Claro, No es pero que es que la institución Bueno, de ahí es lo artes de no le María, lo que alcanza dice. nada.
Claro, es lo que No, ahí sí es lo que dice María, ¿no? Como que este sistema, ahí es el sistema maldito que todo el tiempo te dice, no vales, te falta esto, porque te lo vendo yo encima, te necesito, entonces yo te Sí, vendo, y ahí es donde hay que apartarse, ¿no? Para claro, vivir como porque uno quiere, básicamente. esta cuestión de, bueno, pero yo no estudié arte, lo escucho un montón en los artistas, y bueno, el que estudió arte igual, y el que incluso hasta se fue a hacer el art degree en pintura al óleo con pincel de un pelo, no, nada le garantiza que después eso sea, haya una retribución económica. Hay artistas, vos Pato lo sabés muy bien, que son premio nacional, que tienen obras en los museos, en los acervos de las colecciones más importantes, que son artistas súper reconocidos y que no les alcanza el dinero para pagar el alquiler de su sí, casa. sí, 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 sí. Entonces, ahí es donde creo que lo que dice Lu es importante, es ese no lugar, es hacerse el lugar propio, pero basado siempre en qué es lo que quiero que pase con mi obra. Ese punto de sinceridad es lo que conduce todo. Mm, Si yo quiero total. ganar el premio nacional, bueno, hay que trabajar para eso y Ujú, es válido. Si yo Lo, quiero un- vivir lo un- y no vivir de eso, y vivir económicamente bien y no me importa tener el premio, buenísimo. ujú, Y sí, lo lo que, único que se complica y que vos lo mencionaste muy bien al principio de la charla es que cuando uno está detrás de su obra y también de la gestión de su obra, a mí, por ejemplo, me está pasando en este exacto momento. Yo viajé a España, antes de viajar a España estuve 20 días gestionando la entrega de obras que había vendido de una serie que lancé antes de viajar. Entonces hace un mes y medio más o menos que yo no pinto. Y eso ujú, a mí me asusta siempre. claro, Como que yo desconecto del trabajo artístico por estar ocupándome de la gestión, que mm, obviamente también ahí hay algo que ajustar, que uno tiene que ajustar, que es encontrar un apoyo en un alguien también, ¿no? Porque uno no puede hacer todo el tiempo, y ujú, por eso, de hecho, por eso también hoy estoy trabajando con vos, porque digo, no estoy buscando una galería, pero sí estoy buscando a alguien con quien poder encontrar un hombro donde apoyarme y claro, decir, bueno, soporte, claro. claro, un soporte. Yo, Ujú, yo acá sé que esto no lo tengo que resolver yo porque no me quiero despegar tanto de mi obra, ujú, porque claro. eh, Sí, igual ahí me parece que empiezan a aparecer problemas, que es algo de lo que creo que tampoco se habla mucho, problemas que son netamente del negocio, la estructura de un negocio, independientemente de ujú, lo que produzcas. Después, bueno, sobre la producción se puede hablar y claramente vender obras de arte no es lo mismo que vender tela estampada, pero creo que hay un momento en el que hay que entender que, bueno, hay un negocio en eso, ¿no? Es una estructura de negocio. ujú, ujú. Y también, Dani, lo que te digo, no te lo digo por vos, pero porque lo mencionaba antes, de tener mucho cuidado de no ser ese lastre de la propia obra. Eso lo vi muy claramente, sobre todo cuando llegué aquí. Empecé a trabajar con un artista que quería estar en una galería. Contactamos a la galería. Tenía la cita con la galería y cuando iba a ir a la galería me dijo, no, pero esta galería tiene un staff horrible de artistas. Y yo, bueno, ¿tiene pero una qué, perdón? tiene un staff horrible de artistas. Y yo, bueno, pero es la galería que las dos dijimos que te encantaba. Y pateó en contra. No quiso ir a la cita con la galería. Mm. Se asustó, no sé, pasaron mil cosas ahí, ¿no? Pero ella ahí, como un ancla pesada, tiró la obra para atrás y la obra está buenísima. La obra es una muy buena obra. Tiene calidad, tiene buenos materiales, se la juega, es una obra como cojonuda, ¿no? Y entonces, no sé, eso lo que decía al principio es, creo que me falta un poco más para poder llegar a un escrito sobre esa idea, pero del artista como lastre de su obra los veo un montón de veces y es una pena, porque la producción está buena. Con esto lo que quiero decir es, que ya se dijo muchas veces, igual no alcanza con una buena obra. No, La no, es obra evidente es, que ¿no? La obra además va acompañada de un montón de elementos que tienen que ver con ponerla en circulación y a veces los artistas
la tiran para abajo. Mm. Bueno, no sé, nos vamos a quedar muy para abajo. Digamos algo para que termine todo pum para arriba. Que no. Eh, No, yo tam- quiero decir algo, pero también vamos a pelear un rato. bien, También lo que pasa es que los artistas estamos en un proceso. Entonces, que tenemos que esperar hasta que estemos totalmente convencidos de lo que hacemos ya cerró, y ahí lo mostramos y ahí estamos reconvencidos. Pero eso nunca pasa. Entonces, o sea, yo soy súper segura de mi obra, no, conmigo nunca te pasó eso de que soy el lastre de mi obra, no. pero lo que quiero decir es que uno también tiene que dudar todo el tiempo. Entonces se te escapa eso, ¿no? Entonces, como que yo entiendo que uno tiene que estar seguro y tiene que tener discurso, qué sé yo, pero en la obra contemporánea a veces uno es un puro proceso y no sabes ni cuándo empieza ni cuándo termina y no sabes qué va a pasar y bueno, eso a veces te permite, ¿no? Te hace dudar o te permite dudar. Y, y la otra cosa que te quería decir era del tema de lo mismo, ¿no? Como del tema de que somos nuestros propios enemigos a veces. Y eso yo creo que es medio verdad, pero también es porque a veces no nos damos cuenta, no es que lo hacemos, o sea, no entendemos que estamos haciendo eso. Sí. Y es muy raro que alguien venga y te diga, mira, lo que estás haciendo está haciendo, o sea, nadie te lo dice, entonces vos te quedas mambiado en tu propio mambo, nadie te dice nada y no entras a ningún lado y capaz que en 5 años te das cuenta, uy, claro, mira lo que era, no sé, estaba mal hecha, los materiales estaban precarios, por el enmarcado me había quedado pésimo, pero en ese momento como que no lo ves Mm. si nadie te lo dice. Entonces uno se encuentra ahí como medio malabarista en Sí, el bueno, sistema claro, hijo de puta. ahí aparece esa soledad de la que hablábamos, ¿no? Igual yo diferenciaría entre el cuestionamiento de la obra y la duda. Para mí son cosas diferentes. Entiendo que uno duda, que no sabe bien si lo que está haciendo, pero me parece que es más como un cuestionamiento. La duda yo la asocio más como una inseguridad. Entonces está bien hacerle preguntas a la obra y no saber bien para dónde voy, si está bien, si no. Pero otra cosa es la duda, es la no confianza de la producción. Que no, claramente no eras vos el ejemplo de eso, no creo que ninguno de los que está acá es el ejemplo, ¿no? O sea, siempre estaba pensando en cosas que me fueron pasando incluso hace muchos años atrás. eh, y que hay muchas anécdotas para contar, pero claro, ¿no? Dijimos, son del ámbito como muy privado, pero que lo digo un poco en chiste y un poco en serio, porque me parece que son cosas que, como decís, no se hablan mucho y que serían súper útiles si las empezamos a blanquear. Qué cosas sí, qué cosas no. Y eso con los artistas me pasa un montón. Quiero esto, pero después cuando quiero esto no lo quiero y cuando lo tengo, como me asusto, lo boicoteo. Desde las gestiones a veces es muy difícil dar ese resultado. Ahí voy, Dani, ¿eh? Y además lo que iba a decir es que lamentablemente, porque me parece que también ese mundo Instagram del emprendedor, ¿no? ¿Cómo se llama, Lu? El libro es El fin la muerte del arte, el fin del arte, ¿cómo se llama? La muerte del artista, ¿no? La muerte del artista. Habla mucho sobre eso, de cómo el Instagram vende esa idea de, bueno, listo, armas tu negocio exitoso, todo, cómo generar ganancias en 15 días. Y la obra necesita un tiempo de producción que es larguísimo y la relación con el circuito y la gestión es larguísima. Lamentablemente, es como que es una cosa que no es, ahí está el siglo XIX en el siglo XXI otra vez, ¿no? Es una cosa que no va con este tiempo. Bueno, ahora sí, dejé de hablar, Dani, vas a decir algo. No, perdón, nada que ver. Me tengo que ir, solamente quería no irme así de forma, Dale. pero me está la perra pidiendo salir a hacer pis hace 5 o 10 Pobre minutos. perra, que vaya No esa para perra. de llorar. ¿Qué le Así que importa darte a la perra, pobre? después veo lo que queda en la grabación, Dale, ¿sí? dale, 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 Un beso a besito. todas y muchas Adiós. gracias. Adiós. Pero bueno, lejos de que este encuentro sea de autoayuda y de pararnos con una chapita e identificarnos como adictos,
Lo que sí me parece es eso, ¿no? Quería contar un poco cómo era la experiencia y las cosas que voy viendo como recurrencias en el mundo del arte a lo largo de todos estos años, sobre todo desde los artistas, esa cosa también que le decía antes a Dani y de sentir que, bueno, vivo en la provincia y entonces, claro, la cosa importante, el circuito está en la capital y llego a la capital y el problema es que no estoy en el continente adecuado. Y la verdad es que después de haber transitado por un montón de circuitos, me di cuenta que eso aparece recurrentemente, incluso en los circuitos que otros circuitos dicen que son los en los que hay que estar. Entonces, bueno, ¿a dónde está el éxito? ¿En la Luna, en Marte? ¿Cómo será eso? Como todavía no llegamos a Marte, entonces mejor lo tiramos ahí arriba porque siempre es ese inalcanzable, ¿no? Y con la cuestión de la formación pasa eso. Bueno, no estudié artes, pero no tengo el tallercito, y tengo el tallercito, y estudié artes, pero no tengo tal premio. Y siempre parece que falta algo, y la verdad es que eso no garantiza nada. No, creo que hay que tener como muy claro esa, y sincerarse en lo que quiero hacer es vender, lo que quiero hacer es ganar premios, lo que quiero hacer es tener un lugar en la historia del arte, o lo que quiero hacer es producir y que mi producción sea un diálogo y comunicación con el mundo. No sé, hay que como tratar de identificar la claridad en eso por lo que uno la mayoría de los días produce obra, ¿no? Ahí terminamos un poco mejor Hermoso. que, claro, cierra un poco más lindo que la de Sí, la que iba para abajo. sí. Pero bueno, como siempre, después si quieren seguir la charla, el debate, ahí queda abierto el canal de comunicación. Y bueno, nos veremos en el próximo encuentro el otro mes con otro especialista que ya no voy a ser yo. Bueno, gracias Muchas a gracias. las que están, porque todas mujeres, y a los que luego escuchen la conversación. Gracias, Besos. María. Besos a todas. Besos a todas. Chao, Hasta luego. Chao, María.